bendigamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos darte gracias por el regalo de nuestra vida, por este día. Gracias por nuestra salud. Hoy debemos más que nada valorar la vida que tú nos das. Tú eres quien la das y tú eres quien la conserva. Y nosotros tenemos un deber moral cristiano de cuidar, preservar nuestra vida. Gracias por este inicio en el vientre materno, el regalo del amor fecundo de nuestros papás, que así cuando venga el fin natural de nuestra vida, que tú quieras llamarnos, estemos preparados para ir a ti. Pero mientras tanto, que cuidemos la vida como un don tuyo, como un regalo de tu benevolencia. Y queremos pedirte, Señor, por quienes están padeciendo y que deben provocarnos dolor, lo que padece nuestro hermano. Que no perdamos la sensibilidad, que no nos acostumbremos a las noticias, aun cuando esas noticias sean de boca en boca, porque los medios normalmente no presentan más que estadísticas. Que no nos acostumbremos a los números. Las personas no son números, son seres humanos, son tus hijos y son familias. Y son personas cercanas a nosotros, nuestra misma familia. Danos, Señor, la capacidad de conmovernos en el dolor por el hermano. No permitas que seamos inhumanos. Adelante vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión replicó: Señor, yo no soy digno, no soy quien soy yo para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a dirigir la mirada hacia este centurión. El centurión es un oficio, o es una persona que tiene un oficio muy difícil. Tiene una centuria de soldados bajo su responsabilidad. Y una centuria, de acuerdo a la organización bélica romana, podía ser entre 80 y hasta 120 soldados. Digamos, giraba en torno a 100 soldados. Una centuria. Y bueno, este centurión, aún teniendo un oficio tan complejo, es alguien que no ha perdido la sensibilidad. Te voy a comentar una anécdota del obispo don José Fernández, fue arzobispo de Chihuahua. Un día Dios me permitió ir a compartir a los hermanos sacerdotes de Chihuahua una semana de formación. Y él me lo platicó. Él dice que en Chihuahua no es tan solo una zona militar, sino una región militar, digamos las estructuras militares. Y dice que le dijo al comandante responsable de la región, él estaba muy molesto porque había habido algunos soldados que habían hecho desmanes en la ciudad.
Y él le dice, don José Fernández, al responsable, dice, oiga, póngale orden a sus soldados, le dice. Y el militar se le queda mirando con mucho respeto. Era el obispo, don José Fernández. Le dice, oiga, señor obispo, ¿sí? ¿Cuántos sacerdotes tiene usted en su responsabilidad? No, pues aquí son 210 sacerdotes los que tengo en Chihuahua. Y le pregunta el responsable de la región. Y dice, ¿y todos esos 210 sacerdotes le hacen caso a usted? Don José Fernández se sonríe y dice, bueno, no todos. Pues mire, si a usted ellos lo ven pues con un afecto religioso y como hijos con un obispo que tienen que hacerle caso, y ellos un día consagraron su vida con una convicción sagrada, y esos 210 no le hacen caso totalmente. Imagínense a mí que yo tengo alrededor de 4,000 soldados en esta región en mi responsabilidad, y en mí no ven más que un ser humano, aunque tengo yo una responsabilidad. Y si a usted 210 no le hacen caso, no todos, imagínense lo difícil que es lo que yo vivo con esta región con 4,000 soldados. Te lo comento para visualizar lo difícil que debe ser el estar al frente de una centuria de soldados. Pero esto no quita que el centurión tenga buenos sentimientos. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y que sufre mucho. O sea, tiene buenos sentimientos, tiene afecto, tiene cariño. Vamos a resaltar dos cosas. La siguiente diapositiva. Voy a hablar sobre la fe del centurión en una lógica muy elemental. Es la lógica del gentil, es la lógica del romano. Pero esa lógica del romano se convierte en la fe más profunda, que el Señor es el mismo que lo reconoce, no soy yo. O sea, el que dice que ningún israelita haya dado una fe tan grande como en él es Jesucristo. Pero fíjate lo que percibe nuestro Señor en él. El centurión romano tiene una lógica elemental, una lógica humana simple y sencillamente de 2 más 2 son 4, de 4 más 4 son 8. O sea, él a través de ese discernimiento, Señor, aquí no queda de otra. O sea, aquí son 4, 2 más 2 son 4, pero es una lógica al mismo tiempo demasiado trascendente. Pero tú y yo podemos entender lo que él dice. Adelante, la lógica maneja una premisa mayor. Y la premisa mayor es, dice, yo soy un centurión romano. Humanamente en mis ocupaciones tengo un estamento superior. Tengo alrededor de 100 personas bajo mis órdenes. Pero al mismo tiempo yo que tengo una centuria bajo mis órdenes, tengo arriba gente de mí. O sea, yo soy un subalterno. O sea, yo tengo 100 abajo de mí, pero hay gente arriba de mí. Dice, yo vivo también bajo disciplina. O sea, a mí me dicen algo y yo lo tengo que hacer. Entonces, hay alguien que está arriba de mí y de esa persona dependen las cohortes, las lecciones, etcétera. Si yo soy alguien que tiene una autoridad, pero al mismo tiempo hay gente arriba de mí, sobre ti, Jesús, no hay nadie. O sea, tú eres mucho más grande que yo. O sea, lo primero que pones sobre la mesa es, o sea, yo soy importante, pero yo soy un subalterno. Tú eres importante y sobre ti no existe nadie. La premisa menor. Ahora sí viene el poder de la palabra, la siguiente diapositiva. Si yo, centurión romano, conozco que la palabra tiene poder por el ejercicio de mi autoridad, y aun cuando yo soy un subalterno, porque yo tengo gente arriba de mí, pero yo sé que la palabra posee autoridad sobre una centuria de soldados, y yo le digo a uno, ve, y él va. A otro le digo, ven, y él viene. Y a otro le digo, haz esto, y él lo hace. O sea, primero, o sea, yo tengo autoridad, pero también soy subordinado. Tú tienes autoridad, nadie hay sobre ti.
Yo tengo autoridad y soy subalterno y mi palabra tiene poder. Y yo digo, ve, y va porque va. Ven, y viene porque viene. Haz esto y lo hace porque lo hace. Si mi palabra tiene poder, siendo un subalterno también, Jesús, arriba de ti no hay nadie. Si mi palabra tiene poder, tú di una palabra y las cosas se hacen porque se hacen. Y viene la conclusión, que es la siguiente diapositiva. Por lo tanto, diríamos en filosofía, si yo siendo humano y un subordinado conozco el poder que tiene mi palabra, ¿cuánto más tú, Jesús? Aquel que siendo Dios podrás tener poder perfecto y pleno en tu palabra. Si yo no me tengo que mover para que las cosas se hagan, a uno le dice, ve, va, ven, viene, haz esto, lo hace, no necesito moverme. Tú no necesitas ir a mi casa. Tú no necesitas moverte. Di una palabra y mi creado quedará sano. Digamos, es la conclusión. Adelante, esto es una profesión de fe. Muy a lo romano, o sea, muy en la estructura de un militar, muy en la estructura de una lógica de alguien gentil. Pues él está diciendo, tú tienes poder, tú, no hay nadie arriba de ti. Yo sé, porque así es mi vida, porque así es la disciplina, que si el superior dice, se hace. Y tú eres superior. Tú eres el más grande. No hay nadie sobre ti. Sobre mí hay miles de gentes. Y yo no necesito moverme para que lo que yo estoy pensando y diciendo te tenga que hacer. Tú no necesitas moverte. Y entonces el Señor dice, en ningún israelita he encontrado una fe tan grande. Está profesando la fe en su estructura mental militar. Tú eres el que está sobre todo. Por eso la siguiente diapositiva hablamos sobre pedirle al Señor que diga su palabra. Como siempre lo hemos dicho. Y decirle al Señor, pronuncia tu palabra en mi vida. Di una palabra, lo que tú quieras decir, porque tu palabra tiene poder. Y tu palabra es buena. Di una palabra en mi ministerio sacerdotal. Hoy te pido que digas tu palabra en mi matrimonio, en mi familia. Di tu palabra en mi trabajo, di tu palabra en mi empresa. Di tu palabra en mis estudios. Di tu palabra en mis afectos. Di tu palabra en mis proyectos. Hoy te pido, Jesús, que digas tu palabra en torno a mi enfermedad. Hoy, Jesús, te pedimos que digas tu palabra en torno a nuestra iglesia, en torno a nuestra diócesis, en torno a nuestra parroquia, en torno a nuestra ciudad, en torno a nuestra patria. Di una palabra, Jesús, porque tu palabra es palabra de amor, tu palabra es palabra de bondad, tu palabra es palabra de misericordia, tu palabra es palabra de justicia, tu palabra es palabra de gozo, tu palabra es palabra de paz, tu palabra es palabra que da salud. Tu palabra, Jesús, nunca lastima. Tu palabra, Jesús, jamás ofende a nadie, no lacera a nadie. Tu palabra no discrimina a nadie.
Señor, te decimos hoy, di tu palabra. Basta que digas una palabra. No necesitamos ver más, basta que digas una palabra y las cosas se hacen. Porque tu palabra es poderosa. Porque aún los que estamos aquí en este momento de oración, tenemos gente bajo nuestras órdenes. Y le decimos uno, haz esto y mándame esto, hazme este reporte y lo hacen. Y al mismo tiempo yo tengo que decirle a don Alfonso y a don Rogelio y a don Gustavo, Señor, ¿qué opina sobre esto? ¿Hacemos, no lo hacemos? Diciendo un subalterno, lo que como responsable me toca pronunciar, las cosas van haciéndose conforme mi palabra humana, tan limitada y tan necesitada de tu luz. ¿Cuánto más tu palabra, Jesús? Di una palabra en este momento de nuestra vida y de nuestra historia. Y la aceptamos. Aceptamos tu palabra porque tu palabra siempre es buena. Tu palabra tiene poder. No necesitas volver a la tierra, basta que digas tu palabra. No necesitas venir a nuestra casa. Tú no necesitas moverte. Di una palabra a Cristo. Te lo suplicamos. Mira, Señor, mi siervo está enfermo y está sufriendo mucho. Mira, Señor, no hemos dejado de tener sentimientos a pesar de tantas cosas. A pesar de una vida de pronto áspera, de pronto complicada. Una vida en torno a soldados que algunos son nobles, pero hay quien no tiene tanta nobleza y aún en ese contacto con la centuria no hemos dejado de tener un corazón que palpita, que se estremece y que se duele por lo que estamos viviendo. Nuestro pueblo está enfermo y sufre mucho. Nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico. Es alguien muy sencillo. Es alguien que hace quehaceres que a lo mejor humanamente uno piensa que no son trascendentes, Señor. Es quizá entre la gente que depende de mí el más sencillo, el más humilde. Es un criado, Señor. Pero es un ser humano. Está sufriendo mucho, Señor. Pero no vengas, no necesitas venir a mi casa. Yo no soy digno. Pero di tu palabra. Basta que digas una palabra. Y las cosas se hacen. Nosotros aceptamos la palabra de Cristo. Quiero, bueno, dentro de este poder que tiene la palabra del Señor, poder hablar de la palabra como algo humano. Efectivamente, la palabra tiene poder. Tanto poder que lo que tú le dices a tu hijo se convierte en un programa de vida, cuando esa palabra es la adecuada. Y tiene tanto poder que también puede destruir, lastimar, destrozar. Adelante, hablemos sobre el lenguaje. El día de ayer hablábamos sobre la humanización, hablando acerca de qué nos hace humanos.
Adelante, en este libro, la siguiente diapositiva de Paulo Verhage y de Karl Rahner, se llama El problema de la humanización. Te reitero, es un libro de teología y de ciencia, pero tiene esa virtud. La teología dialoga con la ciencia y la ciencia dialoga con la teología. Es un diálogo muy hermoso. Y son dos jesuitas, Karl Rahner y Paulo Verhage. Te recomiendo, adelante. La pregunta es esta. ¿Qué hace al hombre ser un ser humano? Ya ayer nos metíamos toda la cuestión en torno al famoso eslabón perdido. Te invito a que recuperes la presentación de ayer, solamente ahorita quiero enfocarme hacia el segundo elemento de los cuatro que ellos mencionan que hace que ese eslabón tiene que encontrarse. O sea, primero, cuando ya el cráneo no es un cráneo inclinado, sino un cráneo erguido. O sea, con el cráneo erguido se sabe que tiene la posición del Homo erectus, el hombre erguido. Pero mientras que sea medio inclinado y medio, la quijada más grande, habla de una postura encorvada. Obviamente la función de las manos. Si el hombre está erguido, las manos ya no se usan para desplazarse, no son extremidades inferiores y exteriores las que se usan para desplazarse. Y las manos entonces son capaces de hacer aparatitos como estos, donde uno dice, bueno, le pongo un chip y le pongo hasta un poquito para que ese poquito verde se mueva cuando yo estoy haciendo el movimiento, etcétera. La función de las manos. El Rubicón cerebral, que es ese momento en que ese cráneo tenga más de 800 centímetros cúbicos de masa encefálica, que es donde los científicos perciben que puede haber capacidad de lo que es las funciones espirituales, como la inteligencia, la voluntad, la libertad, la conciencia, lo más grande, que es la autoconciencia. O sea, porque ahorita hicimos un ejercicio de autoconciencia. O sea, se mueven los sentimientos porque yo soy autoconsciente. O sea, que hay personas que queremos que están sufriendo. O sea, eso es autoconciencia. El animal no tiene conciencia, ni mucho menos tiene autoconciencia. Pues alguien podrá decir que un animalito tiene conciencia, a lo mejor, bueno, pues Dios nuestro Señor es tan grande que pudo haberle dado en el instinto animal una capacidad de acercarse al otro perrito que está muerto. Pero el ser consciente de que es consciente, eso se llama la autoconciencia. Yo soy consciente que en ese momento lloré. Eso es autoconciencia. Entonces, bueno, ese Rubicón cerebral finalmente en lenguaje, que es al que quiero dirigirme ahorita. No sé si con el rumbo de las reflexiones que Dios nos permite tener, vayamos a tratar los otros dos, pero ahorita quiero dirigirme, como ya ayer hablamos de las manos, o sea, el Señor toca al intocable y el uso de las manos para trabajar, para relacionarnos, para comunicarnos. O sea, también las manos tienen un elemento de comunicación. Pero hoy hablemos concretamente del Homo dialogicus, que es el hombre que tiene un lenguaje. Hablemos sobre la palabra de forma rápida. Esto queda incluso para que lo reflexiones. La palabra es un elemento fundamental de nuestro lenguaje. Ojo, o sea, esto es lenguaje también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sí? El lenguaje. Pero la palabra, la fonetización, es un elemento. Pero no es solamente un sonido, no es solamente una guturización o una expresión gráfica que escribo. En lo biológico, la palabra es una estructura neurofisiológica. De aquí viene mi cerebro, pero viene de todos mis sentimientos, de todos mis afectos, de toda mi forma de que Rogelio diga las cosas como Rogelio las dice y no como lo dice Gumersindo. O sea, no digo que uno lo diga mejor que otro. O sea, simple y llanamente, o sea, la palabra brota de una estructura neurofisiológica y sobre todo, bueno, desde el punto de vista de fe, la palabra es una exteriorización de un impulso espiritual. O sea, el espíritu se expresa en la palabra. Fíjate, el centurión ve a Jesús y le impone, Señor,
tú eres grande. Yo tengo gente a mis órdenes, pero también soy hijo, vivo bajo disciplina. Fíjate, o sea, como aquello que percibe, que ve, que piensa, lo exterioriza. El impulso espiritual. Vayamos a la siguiente, que habla sobre lo teológico y lo científico de la palabra. En lo científico, la palabra es la aptitud de aprender un lenguaje, es una propiedad de la especie, de los homínidos. Te lo voy a decir. Padre, es que el perico de la casa dice, borracho, borracho, ahí va el borracho, borracho, chismosa, ahí va la chismosa. Y dices, oye, pero ese no es lenguaje, o sea, eso es algo mecánico y solamente, o sea, el perico no sabe que dice borracho y que está, o sea, el perico repite. Solamente yo puedo decir, voy a hacer un ejercicio sencillo de algo que ayer comentamos, para que ubiquemos lo que es el lenguaje. Anoche me quedé pensando en una persona que ha trabajado mucho por Monterrey. Conocí a Idalia el año 2007. Don Francisco Robles me encargó la pastoral social en Monterrey y busqué reunir a todos los que hacían trabajo social a favor de nuestra iglesia. Y una de las personas que encontré fue Idalia Guerra, siempre disponible, una persona muy noble, es soltera. En ese momento cuidaba a su mamá, una persona que siempre procuraba dar más de lo que podía dar. No había cosas que nuestra iglesia le pidiera que ella no dijera lo apoyo. Hoy me da tristeza la distancia, 13 años después. Sé que su mamá ya murió. Sé que vive su soltería como Dios manda, con temor de Dios, con respeto, por un estilo de vida que ella descubrió que era su estilo de vida. Porque la iglesia no tan solo tiene sacerdotes y matrimonios o monjitas, sino hay laicos que dicen, vivo mi vida para servir a Dios. Puedo decirles que ella es feliz en la Cáritas Monterrey. Sabe que está sirviendo al Señor y sabe que hay gente que necesita que ella haga las cosas bien. Hoy me duele y le digo a Dios, Señor, tu hija está en casa sufriendo mucho. Di tu palabra a Cristo y esa palabra la aceptaremos siempre. Eso es el lenguaje. Eso no lo hace el cotorro. Fíjate cómo el mismo centurión estaba haciendo un ejercicio idéntico al que yo te estaba diciendo. Porque más allá de lo científico, de que el lenguaje es una cualidad de los homínidas, en lo teológico el lenguaje es una relación estrecha con Dios. O sea, el lenguaje es parte de nuestra imagen y semejanza divina. O sea, tú y yo somos dialogales. La creación fue por la palabra de Dios. Y la redención fue por la palabra que se encarnó.
Es la palabra la que ha creado y es la palabra la que ha redimido. Es la palabra la que es fundamental. Voy a ir ya un poquito hacia aspectos de la familia, de forma rápida. Por favor, la siguiente diapositiva. Sobre todo porque esto tenemos que aplicarlo también en nuestra existencia. Porque al final de cuentas, en la iglesia, el párroco, en Seps Caritas, el responsable, tiene que dialogar, tiene que comunicarse. En la familia tenemos que comunicarnos, comunicarnos en nuestra vocación. Y esta frase de Albert Camus, de todo rechazo de comunicar, ya estás comunicando cuando te callas, caray. O sea, todo gesto indiferente es un grito. Todo gesto hostil es elocuente. O sea, la incomunicación es comunicación. El silencio, la ley fría, del esposo a la esposa, o de la esposa al esposo. Es que no me dice nada, te está diciendo mucho. Porque no podemos dejar de comunicarnos. Porque eso es la comunicación, un enlace entre dos puntos. ¿Te acuerdas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Es la secretaría que une dos puntos, de un pueblo a otro pueblo, de un estado a otro estado. O sea, la comunicación es un enlace entre dos puntos. Adelante, por favor, hablamos acerca de ese comunicarnos, pero vamos a verlo en torno a la familia. Mira, si después de este momento de reflexión en torno a lo que el Evangelio nos dice, te quedas con esta frase, excelente. Mira, está genial. A veces herimos más con el escudo que con la lanza. Sí. A veces esas barreras que ponemos, es que yo no te he agredido, pues me estás dando escudazos y escudazos y escudazos, y voy por un lado y el escudo, y voy por otro lado y el escudo, y voy por otro lado y el escudo. ¿Esto es verdad? Preferiría que me hendieras una lanza en mi corazón a que me estés poniendo un escudo cada vez que me acerco. Que no hay yo por dónde llegar a ti. Voy y una pared. Hago otra cosa, pared. Voy por otro lado, pared. Propongo algo, pared. He estado estampando una y otra vez contra esas paredes. Veamos algunos elementos de comunicación que a veces lastiman. Yo no comenté, o sea, ¿qué le dijiste al padre? No, bueno, a veces la persona, dice tanto, tú le estás hablando, oye, fíjate que, y la persona, los ojos en blanco. Los ojos en blanco es, no te quiero ver, lárgate de aquí. Yo no dije nada. Pero estos ojos así hacia arriba, lo dicen tal, es, desaparécete de mí, aunque estés aquí. La siguiente habla de otro mecanismo, cruzar los brazos, es un escudo protector. Pues es el lenguaje corporal, es una barrera. Fíjate cómo nos comunicamos, o sea, cómo Dios nos dio la capacidad de comunicarnos. La mirada adelante, voltear la mirada o no dirigir la siguiente, evitar la mirada. Ah, sí, sí. El pequeño Rogelín
pues también se enojaba con mi hermano Efrén. Y digo él porque es el inmediatamente para abajo. Claro, no me enojaba con el de arriba porque estaba más grandote que yo, ¿verdad? Norbert. Y físicamente mucho más alto que yo. Pero Efrén está hacia abajo. Y de pronto, pues Rogelio se moqueteaba con Efrén, como en toda familia. Y doña Virginia, en paz descanse, decía, Rogelio, pídele perdón a Efrén. Digo, sí, perdón, me perdona Efrén. Y mamá decía, mírale a los ojos. Y es bien difícil ver a los ojos. Evitar la mirada. Pues siguiente, dar la espalda. Es lo peor. Es lo peor. Es tan elocuente esto sin decir palabras. Hablemos un poquito, estas son frases sobre la diferencia entre el hombre y la mujer. Ya voy a terminar. Un pensamiento anónimo, pero está muy bonito. Dice. Crucé unas palabras con mi mujer y ella cruzó unos párrafos conmigo y después me cruzó unas páginas. Sí, pues yo dije unas palabras y ella, no, es más comunicativo. Hola de abajo, hace 18 meses que no hablo con ella, porque es que no me gusta interrumpirla. Y es esa cuestión de la comunicación. Ya terminamos. La siguiente, este libro de Desmond Morris, El mono desnudo, afirma que un noruego, un coreano y un masái de Tanganica se pueden comunicar si se encuentran en una isla simultáneamente y pone a 3 personas provenientes de lugares distintos y con lenguajes distintos. Entonces, si pusiéramos a un noruego, a un coreano y a un masái en una isla, ellos encontrarían la forma de comunicarse. ¿Y por qué los esposos no se comunican? Y ya la frase de Leonardo da Vinci, o sea, quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Recuerda que en la medida en que uno levanta la voz, a mayor volumen de voces, menor volumen de argumentos. Esto es real. Señor, di una palabra. La palabra es creadora. Y es un elemento fundamental de ser hombres y no bestias. Porque el ser hombres y no bestias es el haber sido creados a imagen y semejanza divina. Perdón, no, esto no es cuestión solamente meterse, que si la ciencia, que si la antropología, es el más grande misterio de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y este elemento comunicativo lo tenemos nosotros. Es un regalo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.